Buenas, yo soy Valentino Malacalza, estoy en el grupo con Melanie Madrosi y voy a hacer un video explicando diferentes temas que vimos en la cursada. Para ello voy a realizar una línea temporal basada en diferentes temas que abordamos tanto en clases como históricos dentro de lo que ocupa la filosofía del derecho. Lo mismo lo voy a relacionar entre sí para poder ir sacando conclusiones entre ellos. Para ello voy a empezar hablando de las ideas políticas de los primeros filósofos de la antigua Grecia, que según el eurocentrismo es la cuna de la historia mundial, ya que todo gira en Europa y bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del relato. A través de sus ideas, me voy a centrar en una de ellas en especial, que es la alegoría de la caverna, explicada en las obras de Platón. La cual nos muestra un poco de lo que nosotros vemos, pero que a veces lo que no vemos. Es que lo que a veces nos enseñan en la escuela sobre la historia, nosotros creemos que es lo correcto, y como lo que nos inserta también los medios de comunicación, pero a veces hay una perspectiva que nosotros estamos obviando. Bueno, entrando en esto, en la antigua Grecia los tres grandes filósofos que siempre reconocemos históricamente son Platón, Sócrates y Aristóteles. Sócrates, no era un pensador sistemático y no tenía ninguna obra tangible. Entonces, Platón fue el encargado de hacerlas tangibles cada una de sus obras, ya que Sócrates dedicó a buscar toda su vida a buscar que la gente piense mediante preguntas incómodas. Por eso la gran frase de Sócrates: lo único que sé es que yo no sé nada y por eso sé más que la mitad de la humanidad. Bueno, eso es un poco de lo que representa la historia de Sócrates. Después Platón se interesaba mucho en cómo debía ser el Estado, buscando un estado ideal. Había un estado real, el cual debía adecuarse lo máximo posible a ese estado ideal para hacerlo más perfecto. Bueno, él hablaba de que había diferentes grupos dentro de la sociedad, que eran los artesanos, los guerreros y los gobernantes, y cada uno tenía su rol fundamental. Los artesanos eran los encargados de las actividades productivas, mientras que los guerreros de la defensa de las polis, y los gobernantes, los encargados de la política. Dicen que cada uno se necesitaba entre sí. Bueno, Platón siempre afirmó que el régimen político más perfecto es la aristocracia. ¿Por qué la aristocracia? Porque dice que la monarquía y la democracia los representa uno, y la aristocracia son los mejores, los que tienen el poder de gobierno. Bueno, después de Platón apareció Aristóteles, quien habla ya de la monarquía, la aristocracia y la democracia, y bueno, se le acerca un poco más a lo que es la democracia. Y según la mirada eurocéntrica es la primera definición que se da de democracia a lo largo de la historia. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y deja abierto un pie a que a veces el poder dentro de la política no se ejerce de forma justa. Y bueno, habla de que la filosofía como constructora del estado ideal, o sea, donde toma como base lo dicho por Platón sobre el estado ideal y real, pero él dice que el hombre bueno y el ciudadano son la misma cosa, y el fin del estado es producir el tipo moral más alto posible de ser humano. Después voy a hablar un poco ya dentro de lo que es la alegoría de la caverna de Platón, que dicen que fue escrita por Sócrates, pero bueno, como no hay obras de él, se la adjudica a Platón. El mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y también a los individuos. En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro dentro de una caverna. Allí, un fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, las cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Sócrates dice a Glaucón
que los prisioneros creen que aquello que se observa es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de estos objetos. Pero, más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender al mundo exterior. Este observa la luz del fuego que proviene más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver a la oscuridad. Pero decide continuar y poco a poco el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y con cierta dificultad decide avanzar. Sócrates propone que este es un primer paso en la adquisición del conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y la sombra de las cosas y las personas también, para luego verlas directamente. Finalmente, el hombre observa las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que conciba ese mundo exterior, es decir, el mundo de las ideas, como un mundo superior. El hombre, entonces, regresa para compartir esto con los prisioneros de la caverna, ya que siente que debe ayudarlos a ascender al mundo real. Pero cuando regresa a la caverna por estos prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Entonces, los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarlo fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando hasta incluso a matar a quien intente liberarlos. En sus diálogos, Platón afirma la existencia de 3 niveles diferentes de realidad, uno de los cuales vivimos y percibimos a través de los sentidos. El primer nivel de realidad se refiere a las formas, que son conceptos o ideales abstractos, perfectos e inmutables, que trascienden el tiempo y el espacio. Para Platón, el mundo físico es solo una sombra o imagen de la verdadera realidad, que se halla en el reino de las formas. La alegoría de la cueva es una teoría presentada por Platón sobre la percepción humana. Platón afirma que el conocimiento adquirido a través de los sentidos no es más que una opinión, y que el conocimiento real debemos obtenerlos a través del razonamiento filosófico. Para explicar eso, Platón dice que no es tan importante analizar la moral de los gobernantes, porque ya al ver salido de esa cueva, o sea, de esas cadenas, ya pudieron visualizar lo que es verdaderamente importante. El estado en que la mayoría de los hombres con relación de conocimiento se enfocan en la verdad o la ignorancia, los prisioneros representan a la mayoría de la humanidad, esclava y prisionera de su ignorancia, como también dijo Sócrates, porque al admitir que no sabe nada, ya sabe más que la mitad, que es la mayoría, que cree que sabe todo, pero realmente no sabe nada. Estos están felices en su ignorancia, pero viven en el error y toman por real y verdadero lo que no son, sino que son simples sombras de objetos fabricados y ecos de voces, que es lo que realmente ve, como pudimos explicar. Y la función principal del mito es exponer ese proceso que debe seguir el filósofo para poder educarse y llegar a la luz. O sea que culmina con la visión del sol, en donde hay que abandonar un poco esas falsas y viejas creencias y hacer así con la cabeza, tener otra perspectiva mucho más amplia. Así que el prisionero que deba ser obligado, forzado o arrastrado, tiene que acostumbrarse un poco a la luz de afuera y alcanzar el conocimiento real. Y una vez formado ese conocimiento de verdad, deberá descender nuevamente a la cabina y aplicar lo que él pudo ver. ¿Qué es el eurocentrismo? Es lo que es cualquier tipo de ideología o enfoque histórico, o sea, de la evolución social, que considera que Europa y su cultura ha sido siempre el centro y motor de la civilización, de la historia universal. Algo que, que a través de autores como Hegel se explica en diferentes aspectos. Pero bueno, eso es un poco de lo que hablamos de las personas que están dentro de la cueva, que solo
pueden visualizar esa sombra y son esclavos solo de esa perspectiva. Por eso Dussel, un gran filósofo, entre otras de sus profesiones, nos hace ir más allá de la cueva y no centrarnos solo en lo que nos explicaban en el colegio, sino que intenta combatir esa filosofía hegemónica propuesta por el eurocentrismo, buscando sacar a la luz lo que nos han ocultado a lo largo de la historia. ¿Por qué tenemos que creer que todo surge de Grecia cuando en Oriente ya había instituciones democráticas como las que se encontraban en Egipto, que es lo que dije con Aristóteles, que según la mirada eurocentrista hablamos de democracia creada por él, pero no es así. Por eso es importante que tengamos esta filosofía de liberación. Bueno, además Dussel también habla principalmente del descubrimiento de América. Él plantea que no es un descubrimiento, fue una colonización. Es importante sacar esa palabra encima porque le robaron a nuestros pueblos aborígenes millones y millones las joyas que tenían, además de hacer una matanza, un genocidio realmente importante por creerse superiores. Fue algo totalmente abrupto, que no fue un descubrimiento, pero le da inicio a lo que Dussel llama la modernidad. ¿Por qué? Porque nos consideran lo salvaje, lo bárbaro, porque éramos diferentes a lo que se considera esa mentalidad europea. Y por otro lado, todo lo inferior había que desecharlo, además de aprovecharse. Esta desigualdad siempre favoreció a Europa, y es un poco lo que quiere explicar Russell. La escriben los que ganan, y bueno, y los que pierden siempre tienen que ser dominados ante los triunfadores. Bueno, precisamente lo que ha hecho Europa con su mito eurocéntrico es ocultar todo lo que es la participación de otras culturas, como por ejemplo la nuestra, la americana, también la africana, la árabe y la asiática, en la constitución de todo lo que es la modernidad. Por eso hay que dejar un poco de lado eso y empezar a ver de dónde venimos, y que todo nos gira alrededor de Europa. Por eso ha llamado a la transmodernidad una sociedad donde la moderna, otra modernidad, se constituyen, o sea, para que ellas dialogan, aprendan entre sí, y donde la cultura de cada pueblo tenga derecho a tener un proyecto sin ser juzgados y sometidos al modelo único de una civilización, como pasó cuando llegaron los europeos a América, que impulsaron su cultura, y es lo que realmente, como ellos creen, nos salvaron, algo que es totalmente incorrecto. Siguiendo la línea temporal del eurocentrismo, hay que ir desechando toda esta evolución histórica realizada por Hegel. Y bueno, después las definiciones eurocéntricas se han difundido por todo el mundo, porque nos las han impuesto. Y esto también influye en lo que en la actualidad son los partidos políticos, porque cuando hablamos de izquierda y derecha, izquierda o derecha europea, nos está llevando a estos conceptos eurocéntricos, ya que según las definiciones que han dado, la izquierda sencillamente es socialista o comunista, y la derecha está asociada al nacionalismo. O sea, ambos conceptos son muy cortos, porque no quiere decir simplemente que ser nacionalista es de derecha según una misión latinoamericana. ¿Por qué? Porque el nacionalismo y el liberalismo sí se encuentran asociados a la derecha con rasgos opuestos, pero bajo esta perspectiva se podría comparar a Perón con Hitler, por ejemplo, porque ambos los podemos llamar nacionalistas y ser antiliberales, cuando va más allá de esos presupuestos. Por eso no es la misma izquierda la latinoamericana que la europea. O sea, porque nunca van a ser idénticas, ya que el populismo muchas veces alardeado, o sea, por nuestra cultura, en la europea no se inculca tanto el populismo, es desechado por los europeos, ya que tienen una historia lejos, o sea, actualmente, de los movimientos sociales antiimperialistas, los europeos. Por eso ellos desechan y critican
los que no encajan dentro de sus parámetros y sus ideas, bueno, tampoco nunca penetran a las masas. Por eso hay que replantearse la figura eh, del Papa Francisco, por ejemplo, o de Donald Trump o de Cristina Kirchner, como hicimos en varios trabajos durante el curso, en la que nos preguntamos, dentro de esta visión eurocéntrica, por ejemplo, según sus lineamientos, ¿qué son? ¿A qué grupos pertenecen? ¿A izquierda o derecha cada una de estas figuras? ¿Cómo le definiríamos? ¿Al Papa, a Donald Trump o a Cristina? O podemos ver que hay grises que no nos permiten definirlo dentro de la izquierda o de la derecha porque va más allá de lo simple enunciado. Esa es la interrogante que dejo. Por eso, para terminar, quería concluir hablando de eso porque me parece sumamente importante, ya que después, durante nuestro trabajo, hicimos las similitudes de Trump y Cristina y pudimos ver que tienen similitudes. Igualmente, son también totalmente opuestos. Por eso, a veces hay que dejar de lado estos enunciados que se buscan catalogar a los partidos políticos. Por eso me parece totalmente importante, y esto lo vimos a través un poco de la visión de Carl Smith, que, bueno, que hablaba del establishment y la clase política parásita, de la antiglobalización, y bueno, y es un poco de eso, ya que ambos tienen muchas cosas en común, y me parece totalmente acertado concluir con que hay que replantearnos un poco de todo lo que vimos a lo largo de nuestras vidas y empezar a pensarlo de otra manera. Con eso quiero concluir y darle paso a Melanie Marosi. Esta teoría de la caverna, teoría por Platón, se puede vincular con una situación de la actualidad en la que pasamos y seguimos pasando, que tiene que ver con el coronavirus, en donde este virus provocó una pandemia a nivel mundial y que los gobiernos tuvieron que tomar medidas como fue la cuarentena obligatoria, en donde la misma nos ha encerrado y condenado a ver pantallas planas, a contemplar sombras en la pared, como aquel prisionero encadenado en el fondo de la caverna, obligado solo a ver sombras de una realidad que desconoce. Esta cuarentena solo nos ha mostrado cifras de contagios, fallecimientos que cambian por segundos y una dudosa credibilidad en función de quién nos brinda este tipo de información. Al cautivo se le permite un mínimo de libertad, para que de esta manera pueda contemplar la realidad. ¿Y qué pasa? Se encuentra con un mundo en donde las calles están vacías y hay seres anónimos enmascarados. La caverna de hoy quedó reducida a las redes sociales y la sociedad se dejó encadenar a una realidad que no es la suya, pero no está dispuesta a averiguar la verdad. ¿Por qué? Porque prefiere aferrarse a esa verdad aunque saben que es más falsa que cierta, por líderes impostores. Tenemos que saber que el siglo XXI volvió a la caverna. Este tema tiene vinculado a algunos medios de comunicación, como por ejemplo las redes sociales, el Internet. Esta teoría tiene que ver con estos medios que hoy en día consiguen más seguidores y las personas logran quedar atrapadas en una realidad virtual y solo empiezan a creer en esa realidad como si fuese la única que existe. Igual, se podría decir que igual que vivir en una cueva. El siglo XXI está siendo influenciado por las redes sociales, el Internet y demás, y se utilizan como herramientas para acceder a todo tipo de información desde un solo lugar. La persona hoy en día ve la posibilidad de poder resolver sus obligaciones a través del acceso a Internet, como puede ser el pagar los impuestos. Se realizan a través de los dispositivos, como puede ser el celular. También el de mantener las relaciones sociales, ya que no es necesario estar cerca para saber del otro. Estos medios, que cada día consiguen más seguidores, logran que las personas se vuelvan dependientes a esta tecnología. ¿Y qué es lo que sucede? Generan una especie de bloqueo
para no salir de su zona de confort. Estos sí, son diseñados por uno mismo. Hay personas que se sienten más cómodas, manejándose desde sus dispositivos y en un determinado lugar de su casa, de la casa, como puede ser la habitación, y de esta manera quedan atrapados. Muy parecido a vivir en una cueva. Solo existen para ellos esa realidad que les muestran las redes sociales. No se permiten ver más allá del mundo que los rodea, ni mucho menos los cambios sociales. Un ejemplo de esto se puede ver que a nivel mundial hay un porcentaje muy alto eh, de menores de edad, por ejemplo, de entre 9 a 17 años, en donde estas personas ya tienen un perfil en redes sociales, más precisamente de Facebook, que es una red muy utilizada, al igual que Instagram, Twitter, WhatsApp, entre otros. Con esto se puede ver cómo desde tan corta edad ya están involucrados en un mundo virtual. Podemos relacionar también el mito de la caverna en aquellas sombras que se reflejaban en el muro y se creían como verdad con las imágenes que se representan, que se transmiten a través de las redes sociales y hacen creer a las personas que son verdaderas. Esta tecnología también lo que provoca es una especie de vicio en las personas en donde quieren permanecer las 24 horas conectadas y se vuelven estas personas adictas a las redes. Es como estar encadenados en una cueva. Algo también que se hace a través de las redes sociales es editar el aspecto físico de una persona para hacer creer que son diferentes. Y a través de estos programas, estos editores, logran engañar a las personas con su apariencia.